Hola, mi nombre es Cristian Ugaz, soy médico veterinario, soy doctor en medicina veterinaria en bienestar animal. Trabajo en la Universidad de las Américas y vengo a hablar con ustedes sobre el tema de bienestar en razas braquiocefálicas. Bueno, aquí como ven mis datos cuando ustedes gustan contactarme para lo que deseen. Vamos a comenzar. Primero que nada, hablando un poco acerca de los antecedentes del bienestar animal, de que esto es una ciencia que no tiene mucho tiempo, estamos hablando de los años 60 en adelante, y que ha tenido ciertos hitos relevantes que nos llevan hasta la actualidad con ciertos puntos muy importantes que vamos a ir viendo en el transcurso de nuestra presentación y podamos referirnos al tema. Primero, en 1965 existe algo que se llama el reporte Bramble, que fue una comisión que se creó para investigar acerca del trabajo que estaban realizándose con los animales en Inglaterra allá en 1960, después de la Guerra Mundial, y que se escribió la doctora y la señora Ruth Harrison escribió el libro Animal Machines, que llegó a revolucionar esto, mostrando cómo realmente se estaba trabajando en esos momentos, con malas condiciones, con hacinamientos, con aglomeraciones donde los animales no podían comer bien, no podían moverse, por lo tanto, habían grandes problemas. Y la reina de Inglaterra, Isabel, mandó a hacer esta comisión Bramble y ellos entregaron este reporte Bramble en ese año, que es lo que decía que realmente habían problemas, que estaban en malas condiciones y que había que hacer algo. Eh, Al mismo tiempo se crea el Farm Animal Welfare Council, que fue uno de los primeros hitos o consejos que se preocuparon sobre el bienestar de los animales, en este caso animales de granja, y desde esa época hasta más o menos 1979 se conocen y se escriben las 5 libertades que vamos a ver más adelante, que son ultra conocidas, pero son muy importantes para la evaluación y el seguimiento del bienestar animal. Una de las cosas más importantes es que son conocidas a nivel mundial. Después, en 1974, ya empieza la formación de la legislación de bienestar animal en la Unión Europea, con respecto a la protección de animales, enfaenamiento o matanza. Vamos a estar viendo que la mayoría de los hitos de bienestar animal están enfocados directamente a los animales de producción. Animales de compañía son muy pocos. Antes, igualmente se creó, antes en 1880 y algo, se creó la RSPCS, que es la Royal Society of Protection Animal Council, creo que es. eh, y esta formó y creó diferentes áreas. Y bueno, hasta el día de hoy funciona y es una de las ONGs estatales más importantes. En 1986 se hace el primer curso de bienestar animal a nivel mundial como tal, lo hace el doctor Donald Bloom, y se empieza ya a formar como esto. Ya en el 2002 la OIE, que actualmente es la Organización Mundial de la Salud Animal, en esa época era la Organización Internacional de Epizootia, definen los estándares de bienestar animal y comienzan a escribir y definen el capítulo 7 del Código de Animales Terrestres, donde se habla de referencia a todos los animales terrestres, valga la redundancia, referente al bienestar animal. En el 2008 la FAO propone estrategias para mejorar el bienestar de los animales en vías de desarrollo, en países en desarrollo, donde estamos nosotros involucrados. Y vuelvo a repetir, todo esto sigue siendo como un hito referente a animales mayores, a niveles de producción. Poco había referente al bienestar de los animales de compañía. Y ya después en el 2015 podemos decir que empieza a cambiar el 2014, perdón, empieza a cambiar el paradigma y vemos que se crean los 5 dominios. ¿Qué son estos 5 dominios? Son aquellos que
van a venir a cambiar la forma de evaluar el bienestar y se empieza a considerar el estado emocional dentro de esta evaluación. Pasamos de las 5 libertades a los 5 dominios. Siempre teniendo en cuenta que todas las iniciativas que se fueron desarrollando en este tiempo, en este periodo de tiempo, del 65 al 2020, existe lo que está basado en la ciencia. Por eso hablamos de la ciencia del bienestar. Es una ciencia que evalúa fisiológica y conductualmente a los animales para ver cómo estos están en referente a su ambiente. Ojo, bien importante que tengamos bien claro que el bienestar animal no es una moda, no es algo que viene por los derechos de los animales, no es algo que viene temporalmente, sino es una ciencia. Aquí le dije una frase muy típica que es que el bienestar solo sirve para tranquilizar la conciencia de los consumidores, solo sirve para tranquilizar la conciencia de algunas personas, pero en realidad no. El bienestar animal es una ciencia que estudia diferentes ámbitos de los animales y cómo estos van a responder en su vida frente al ambiente físico y social. Ojo, vamos a escuchar de todas las formas enfocados a las necesidades o a las búsquedas de la protección de los animales. Y tenemos que hacer una gran diferencia entre la protección animal y el bienestar animal. La protección animal no tiene relación directamente con el bienestar, no es una ciencia, no se basa en la salud, no se basa en la evidencia científica, sino más bien es una tendencia de, valga la redundancia, de protección, de proteger, sí, simplemente con un anhelo antropocéntrico de resguardar a todas las especies, ¿no? Pero sí es re importante que tenemos que hacer la gran diferencia de que el bienestar animal es una ciencia que tiene un enfoque muy distinto a lo que podamos entenderse como protección, ¿no? Siempre tenemos que entender que el bienestar se va a preocupar por el animal en su forma de enfrentar su ambiente, a diferencia de la protección, que es proteger vida a cualquier modo, sin importar en qué condiciones se encuentren los animales. La ciencia de veterinaria y el bienestar animal, de bienestar de animales de producción y no de producción, ojo, que aquí estoy haciendo el énfasis de que esto es producción, pero en general, porque la crianza de animales de compañía o de perros es una producción como tal, que tenemos que resguardar y tenemos que procurar de la misma forma que si fuera un animal mayor. ¿Qué es lo importante? ¿Hacia dónde voy? Que tiene consideraciones éticas. Las consideraciones éticas van enfocadas directamente al cuidado y al respaldo de lo que vamos a hacer con nuestros animales, ¿no? Tenemos que siempre enfocarnos al uso y al manejo de los animales adecuadamente en sus sistemas productivos, en en su vida cotidiana, en la forma en que ellos viven. Y esto tiene relación directa con lo que nosotros hacemos como médicos veterinarios, ya que tenemos el deber de velar por el bienestar de los animales. Y esto se va desde la base, desde el reconocimiento y evaluación del dolor, cuando reconocemos que los animales sienten dolor, ¿ya? Esto no quiere decir que sea un sistema nervioso central complejo o anatómicamente semejante a todos los mamíferos, sino que todos los animales tienen sistemas nerviosos centrales distintos anatómicamente, pero funcionalmente muy semejantes, y ahí es donde está la base de la importancia de esto, ¿no? Bien importante, recalquémoslo nuevamente, el reconocimiento y la evaluación del dolor, vale decir que reconocemos que los animales sienten dolor. Esa es una de las bases de las consideraciones éticas. La otra importancia o importante consideración ética es el modo no invasivo de estudios de estrés, porque constantemente hablamos de que el estrés se mide en la sangre, y mide la sangre, y medimos cortisol y tomamos sangre y estamos pinchando a cada rato. Hoy sabemos que esto se puede evaluar
de diferentes formas. Un animal cuando se enfrenta a un estímulo estresante que puede ser algo cotidiano o algo no cotidiano, va a generar diferentes situaciones, desde un cambio de conducta hasta la liberación de neurotransmisores u hormonas que van a andar circulando, como los corticoides, ¿cierto? Medimos cortisol, es lo que más hacemos. Pero hoy se sabe que el cortisol lo podemos medir no solo en sangre, sino lo podemos medir en saliva, en pelo, en excremento, en secreciones oculares, ¿sí? En orina. Yo personalmente lo en perro lo he medido en orina, lo he medido en excremento y lo he medido en saliva, ¿no? Sin ningún inconveniente y te permite estar evaluando constantemente distintas situaciones. Hoy, por ejemplo, que vamos a hablar de los brachiocefálicos, podemos estar midiendo, tomando muestras constantemente frente a situaciones de la vida cotidiana del animal para ver en qué condiciones tu organismo está respondiendo frente a un estímulo estresante. Recuerden que el estímulo estresante no solamente es algo que va a vivir como constante, extraño a su situación. Un animal puede estar en su casa tranquilamente y aumenta la temperatura y está viviendo un estrés térmico y va a estar generando todo lo que significa la fisiología del estrés. Por lo tanto, debemos tener claro que es muy importante que sepamos evaluar y medir el estrés adecuadamente, ¿no? Otra consideración ética es el refinamiento de los indicadores de estrés. ¿Cómo vamos a ir viendo, identificando esos, esos indicadores de estrés? Sabemos que los perros tienen ciertos comportamientos específicos que nos indican que están en situaciones no cómodas o incómodas. El lamerse la nariz, el estar bostezando, el quedarse inmóvil, todas estas situaciones te están indicando o él mismo está indicando que no está cómodo y ese es un indicador de estrés conductual y nos vamos a encontrar con diferentes. Entonces, mientras más refinados y más puntuales podamos ser en encontrar esto, van a ir siendo importantes funciones éticas para ir preocupándonos constantemente de los animales y su estrés. Y lo otro es que son los métodos de estudio de comportamiento animal. Vuelvo a lo mismo, nosotros mientras más específicos y más claros tengamos los parámetros de estudio referente al estrés, podemos utilizar el comportamiento para esto. Y el comportamiento es un lenguaje más, ¿no? Cuando doy mi clase de comportamiento, siempre les digo a los muchachos que vamos a aprender un nuevo idioma. Este nuevo idioma es el comportamiento de los animales. Conociendo el comportamiento lo podemos identificar qué es lo que están tratando de expresar, porque ellos no solamente expresan por sus vocalizaciones, sino por su comportamiento. Entonces, seamos claros que para vincular la veterinaria, la ciencia veterinaria, con la ciencia del bienestar en los animales, debemos primero reconocer que hay el dolor, que existe el dolor y que se puede evaluar y se puede medir, que no necesariamente debemos utilizar métodos invasivos para medir estrés, podemos utilizar métodos no invasivos y reconocer que hay problemas. Tenemos que refinar estos indicadores y además tenemos que utilizar mucho la base del comportamiento para no estar causándole mayores problemas o mayores alteraciones a los animales de las que ya están viviendo, por lo que podemos utilizar el comportamiento. Si nosotros nos vamos a la base del bienestar, podemos entender que el animal requiere algo y que debe ser satisfecho. Un animal que tiene sus necesidades satisfechas va a estar adecuadamente bien dentro de su ambiente. Por definición, una necesidad es un requisito fundamental en la biología del animal para obtener un recurso particular o responder al medio ambiente particular o estímulo corporal. Por ejemplo, en la sed. Por eso siempre todos sabemos que una de las libertades es ser libre de hambre y sed. Un animal que tiene satisfecho un requerimiento fundamental está avanzando en ciertas características. Si una necesidad no es suministrada, aquí, entonces no es, habría un efecto fisiológico o comportamiento,
comportamental en esto. Esto quiere decir que cuando no estamos generando el espacio o el requerimiento adecuado para que satisfaga sus necesidades fisiológicas, va a haber un cambio fisiológico, un cambio conductual. Si usted tiene hambre, si usted tiene sed, lo primero que va a hacer es ir a buscar agua. Primero se va a empezar a sentir con la boca seca fisiológicamente, se va a empezar a sentir deshidratado, eso fisiológicamente, y conductualmente es que va a salir a buscar agua, a donde encuentre. Si está lejos, va a seguir buscando agua. Y después va disminuyendo su actividad porque no puede seguir generando consumo de hídrico si en un ambiente, si no tiene consumo de agua. Entonces, tengamos claro que para hablar de bienestar debemos tener la base de las necesidades. Una de las formas de lograr un buen grado de bienestar es que las necesidades estén satisfechas. Pero para esto, las necesidades también se necesitan jerarquizar. No es viable, no es adecuado, ¿cierto? Que el animal no tenga las necesidades satisfechas, pero hay necesidades más importantes que otras. O algunas necesidades que pueden ser más importantes como otras, como les decía yo, y por ejemplo, si vemos a este animal, podemos ver que tiene dificultades en moverse, puede estar descansando, puede estar con sed, etcétera, pero podemos ver que hay una necesidad que no está satisfecha. Una de las necesidades fundamentales de la vida, esto es el comer y beber, y eso es una necesidad fundamental. Sin estas necesidades fundamentales no podemos existir, los animales ni nosotros, o sea, animales humanos ni no humanos, no pueden subsistir. Por lo tanto, debemos tener claro que existen estas. Y existen otras que no son tan importantes, como por ejemplo el área de descanso. El área de descanso puede ser cualquiera. Podríamos decir, este perrito tiene una necesidad de un área de descanso mejor y este ya la tiene satisfecha, ¿no? Vamos cumpliéndose, pero este de acá no está necesitando del agua, por lo tanto, la necesidad de este último perro es más fundamental, es más prioritaria que las otras, porque el perro podría estar descansando en el cemento o en la tierra, pero no puede estar sin tomar agua. Y aquí es donde tenemos claro algo que dijeron Hurnik y Lehmann en el 85. Debemos saber categorizar estas necesidades para entender el bienestar. Una vez que empecemos a entender las jerarquizaciones de las necesidades, estamos dando un paso más para entender y satisfacer las necesidades de bienestar, donde el sostenimiento de la vida es primordial, el sostenimiento de la salud, y eso es primordial a la comodidad. Si nosotros tenemos satisfechas las necesidades de vida, hambre y sed, por ejemplo, podemos ir y tener satisfechas las necesidades de salud, vacunas, termorregulación, una buena nutrición, ¿cierto? Higiene. Y esto después lo podemos complementar con una comodidad, vale decir, un buen lugar de descanso, un buen lugar de movimiento, un área académica, un área de desarrollo individual y grupal adecuado, un grupo social perfecto. Ahora, ¿qué otras cosas debemos considerar para empezar a hablar de bienestar? Tenemos que estas consideraciones éticas que yo les mencioné hace rato, podemos referirlas y utilizarlas en dos conceptos, 3 R's y 3 S's. Las 3 R son reducir, reemplazar y refinar, y se usan mucho en investigación y docencia, que es reducir el número de animales que se van a utilizar, reemplazar por, por, por especies o simuladores o elementos que no tengan que sacrificarse, ¿cierto? Y refinar las técnicas para disminuir el dolor. Si nosotros nos vamos al punto de lo que estamos viendo hoy con las razas braquiocefálicas, la demonización y el gran problema, claro, nos van a pedir que se están pidiendo que se reduzca el número de animales, y hay un sinfín de cosas. Se reemplacen por otras especies, otras razas, y se empieza a refinar. Refinar, vamos a hablar cómo vamos a trabajar nosotros, cuál es la idea del médico veterinario actual
y hacia dónde va el concepto de bienestar de estas razas braquicefálicas en la que podemos nosotros mejorar cada día. Y las 3 S son suprimir, sustituir y suavizar. Y esto va directamente en función de los manejos dolorosos. Suprimir el dolor significa utilizar analgésicos. Siempre utilicen analgésicos. Esto es una consideración ética. ¿Por qué? Porque el dolor se puede bloquear y no es necesario que un animal esté sufriendo un dolor. Sustituir, si es que el procedimiento que se va a utilizar es doloroso, utilicen otro procedimiento si existe. Y suavizar significa utilizar un procedimiento menos doloroso que el que se pueda utilizar. Tratar de no utilizar algo que genere dolor, y si es que es justificado o necesario, bueno, tratar de suavizarlo. Y ahí tenemoslo por medio de la anestesia local, la anestesia general, ¿cierto? La misma analgesia que les decía, y esto nos va a permitir hacer la diferencia al momento de trabajar en función del bienestar de los animales. Pero bueno, sigamos conversando sobre esto. Les pregunto, ¿qué es bienestar? Y siempre utilizo esta porque la gente cree que bienestar es que los animales anden libres, los soltemos libres, no más jaulas, saquemos todos los animales de los zoológicos, no más animales en jaulas ni en criaderos, liberemos a los animales. Eso no es. Un animal libre, en vida libre, o un perro libre que anda en la calle sufre mayor problemas de bienestar que un perro que está en casa. O un animal que está bajo el cuidado de los seres humanos. ¿Por qué? Porque bajo el cuidado del ser humano el animal tiene el control de su ambiente. No es que lo controle, sino que sabe y puede predecir qué es lo que ocurre en cualquier momento. Vale decir, sabe un perro que está en casa, sabe cuando ustedes van a salir, sabe más o menos cuando están llegando, te escucha, pues sabe y predice el horario aproximadamente, sabe cuándo le van a dar de comer, sabe cuándo van a salir, porque van a tomar la correa, porque van a salir. Sabe también cuando viene algún problema, algún inconveniente. Entonces, esto lo hace en función de estar atento, y eso también le reduce el estrés, que es beneficio del bienestar. Pero, ¿qué es bienestar? No es esto. Tampoco vamos a decir que es esto, ¿cierto? Vemos que hay perritos jugando y se han caracterizado siempre que las especies de la raza están ahí en diferentes áreas. Si se fijan, hay algo en común en cada una de estos cuadros caracterizados de antropomorfización, que no significan bienestar, pero si se fijan, siempre hay un paraquicefálico por ahí, medio mafioso, medio escondido, que ha sido caracterizado. Pero bueno, esto tampoco es bienestar animal. ¿No? No es que los animales hagan lo que ellos quieran, porque eso tampoco les conviene, en especial a los perros. Los animales no pueden hacer lo que ellos quieran, porque requieren estar dentro de un grupo social, requieren de tener una jerarquía, estar dentro de esa línea jerárquica, arriba, abajo, como sea, pero tienen que estar dentro de un grupo social. Por eso es tan importante que cuando una familia o un grupo de personas adoptan animales, tienen que establecerse jerarquías. El animal pasa a ser parte de otro grupo social, de perros, un grupo social compuesto por perros, ahora un grupo social compuesto por animales y humanos. Por lo tanto, pues se podría hablar, hoy se habla de familia multiespecie, así que eso también es súper importante considerarlo. Y eso hace que sea un grupo social con una jerarquía establecida. Como definición, si vamos a la definición pura del bienestar animal desde el punto de vista operacional, descrito por la OMSA, que es la Organización Mundial de Salud Animal, en el Código de Animales Terrestres, en el capítulo 7.1, ¿cierto? Yo les dije, en el capítulo 7 está del Código Animal Terrestre, se habla de el bienestar animal. Bueno, ahí al inicio define que el bienestar animal se designa al modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, y puede expresar de formas innatas de comportamiento, y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. En breves palabras, o de cierta otra forma de interpretar esto, es como el animal se adapta a su ambiente. Por eso dice, en modo en que un animal afronta o enfrenta las condiciones de su entorno, cómo se desenvuelve ese animal en su ambiente.
Si también lo podemos ver desde el punto de vista del costo, cuánto le cuesta al animal adaptarse a ese ambiente. Si un animal, un brachiocefálico, lo ponemos en un ambiente caluroso, obviamente que le va a costar muchísimo termorregular porque no tiene las condiciones adecuadas por su raza para poder termorregular adecuadamente. Y por tanto, su costo energético es mayor. Por lo tanto, aquí el cómo enfrenta las condiciones de su entorno, no las enfrenta bien porque está incómodo, ¿cierto? No está seguro, no se siente bien. Entonces, un animal en buenas condiciones, ¿cierto? Como entonces se satisfacen sus necesidades, como dijimos anteriormente, es porque está sano, está cómodo, está bien alimentado, en seguridad, puede expresar sus comportamientos innatos y no tiene ni miedo, dolor o desasosiego. Si nosotros queremos ver cómo se evalúa el bienestar animal, cómo lo podemos interpretar o cómo se puede manejar, bueno, hay diferentes formas, no es que sea una sola. Esto está tomado de un artículo de Green y Mellor del 2011 y de Mellor 2016. Quien es Dr. Mellor fue el que creó y definió los 5 dominios. Tenemos que inicialmente en el 65 se definieron las 5 libertades: libre de hambre y sed, libre de nutrición, libre de temor y angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesiones y de enfermedades, libre de malestar, manifestar su comportamiento natural. Si lo vemos desde ese punto de vista, aquí es lo que el animal no debe tener, que es lo que le molesta. Si vemos desde el punto de vista de los 5 dominios que partieron en el 94 y se terminaron de definir adecuadamente en el 2014, nos vamos a enfocar en puntos más específicos. Ya no vamos a hablar de libre hambre y sed. Se habla del dominio de nutrición. De nutrición es que está bien nutrido, no come cualquier cosa, come lo que le corresponde, toma la cantidad de agua adecuada, ¿cierto? Cuando debe, ¿no? Mientras cada uno de los dominios esté satisfecho, el estado mental va a ser el adecuado, o el estado emocional, un ambiente físico. Y aquí vamos a definir cómo es el ambiente físico para ese animal. Una salud, cuál es la salud correspondiente. No es que esté libre de enfermedades, sino que va a tener un dominio de salud adecuado, una interacción de comportamiento, o sea, que puede desarrollar sus conductas propias de la especie y además puede, puede trabajar, puede desarrollar interacciones sociales entre su especie. Y como les decía, mientras mejor estén cada uno de estos dominios, mejor van a ser su estado mental. Van a estar estados emocionales específicos, estados emocionales positivos que le van a permitir al animal estar en buenas condiciones. El otro modelo, de 3 áreas, función biológica, salud comportamental y estados efectivos, fue desarrollado por Fraser en el 2008. Y este concepto es bien importante, que lo voy a desarrollar un poco más allá, que tiene ciertas bases fundamentales para la existencia de los animales. Si hablamos de la salud, del comportamiento y el estado mental, es lo que cualquier ser vivo requiere para estar adecuadamente. El estado mental no estamos refiriendo a emociones, si es que están bien definidas las emociones, pero también puede estar en condiciones de interacciones, cuando no podemos decir que los insectos tienen emociones, pero sí pueden tener estados mentales, de memoria, ¿cierto? Esto es otra forma de evaluarlo. Y por último tenemos un concepto más nuevo, más ligero, no tan científico como los otros anteriores, que es la calidad de vida. Una buena vida, una vida digna de vivir, punto de balance entre la vida y la muerte, una vida digna de evitar, y una vida no digna de vivir. Esas son 5 categorías que se podría decir. Entre lo bueno y lo malo hay 5 categorías, ¿no? Pero no es tan científico, es otra forma de evaluar, menos científica, menos apegado a la ciencia del bienestar. El concepto de Fraser, que yo les decía, de los 3 conceptos, el biológico o salud, emocional y comportamiento, nos permite abarcar todos los otros conceptos que habíamos hablado de las 5 libertades o los 5 dominios. El aspecto físico del bienestar animal, la sanidad en la alimentación, es el aspecto biológico de la salud, el confort térmico, el confort físico, el animal que está en buenas condiciones ambientales,
va a poder estar también en buenas condiciones de salud y biológicamente hablando, ¿no? Tiene que estar bien alimentado, tiene que estar bien controlada la salud, tiene que estar en un ambiente físico adecuado. Si hablamos de estado emocional, me refiero a emociones positivas y negativas. ¿Cómo le ha ido al animal en su vida? No es cómo está, sino cómo te ha ido. El cómo te ha ido quiere decir cómo ha estado esta vida. Si ha tenido desgraciados problemas de miedo, angustia, dolor, y te van generando emociones negativas que te van alimentando constantemente. Y eso hace que tu estado emocional sea más negativo que un estado emocional positivo que siempre tiene buenas satisfacciones, o sea, emociones positivas y placenteras. Y por último, el otro concepto que es el comportamiento, que es la posibilidad de realizar algunas conductas, ¿no?, propias de su especie. Y es bien fundamental el concepto de algunas, porque no siempre puedes desarrollar todas. No todas las conductas se desarrollan siempre, porque va a depender si existe el espacio o las condiciones ambientales adecuadas para poder desarrollar. Reiser además definió como el bienestar animal es la ciencia encargada del estudio del grado de adaptación de un organismo a su ambiente, de adaptación. Y aquí yo les pongo algo que voy a tocar al final. El PUG, el PUG actual, el PUG que tenemos es bien chato, bien braquicefálico, con diferentes condiciones. Y este era el antiguo PUG, que tenía un poco más de nariz, que tenía un poco más de rostro y ha ido cambiando en el tiempo. Por lo tanto, si lo vemos, es el estudio del grado de adaptación de un organismo a su ambiente, que tanto se está adaptando a un animal tan chato, tan plano con respecto a su ambiente. Se los dejo en lo que vayamos conversando en el transcurso de lo que nos va a quedar. Volviendo a lo mismo, yo le digo, una adaptación del organismo a su ambiente, si vemos, este es un cuadro que me encontré que me pareció maravilloso porque te muestra todas las posibilidades de problemas que llega a tener uno de estos animales en estas razas. Problemas oculares, problemas de piel, problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas de columna, problemas de longevidad, hipotiroidismo, dermatitis, etcétera. ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? No estoy diciendo que está mal, ¿ok? Simplemente le estoy diciendo que si lo vemos desde el punto de vista bienestar, el grado de adaptación del organismo a su ambiente, el ambiente va a tener que ser muy específico, no puedes tener cualquier ambiente. Bueno, si nosotros nos vamos nuevamente al funcionamiento biológico, a la parte del organismo, nos vamos a hablar de que este habla de la salud física. Un animal con buen funcionamiento puede desarrollar actividades físicas constantes, puede tener salud adecuada para poder desarrollarse y poder trabajar y poder ejercitarse y moverse y desarrollar comportamientos propios de la especie, etcétera, etcétera. Pero para eso necesitamos un animal que tenga un funcionamiento adecuado de su organismo. El otro es el estado emocional animal, donde vamos a evitar las emociones negativas y vamos a favorecer las emociones positivas. Pero si constantemente tenemos un dolor ahí, en la cola, por ejemplo, este es impresionante, y es común, ¿eh? No es que sea algo que esté fuera de lo tradicional. Es parte de la anatomía que se ha llevado a desarrollar de estas razas, en este caso un bulldog inglés. Y vamos a tener dolor constante, y este dolor constante te va a producir un estrés constante, porque hay un dolor constante. Y por lo mismo te va a producir miedos, te va a producir dolor, te va a producir un estado emocional constante, un estado emocional negativo constante. Y eso no es adecuado. Estamos tratando de identificar lo que es adecuado. Y lo último es que necesitamos también satisfacer las necesidades etológicas, o sea, desarrollar el comportamiento adecuado de las especies. Pero, por ejemplo, no es necesario que esté decir que el animal esté encerrado para que no pueda desarrollar sus conductas propias de la especie. Un animal en estas condiciones de obesidad, como obesidad mórbida, no puede desarrollar
sus conductas propias de la especie. Eso ya no es bienestar. Ah, pero el perro está bien, bien bonito, bien alimentado, lo cuidan y lo quieren harto, sí, pero ¿en qué condiciones de salud está? Está con problemas de salud, ya no estamos cumpliendo el funcionamiento adecuado del organismo, no estamos permitiendo que desarrolle sus conductas propias de la especie, porque un perro que en esas condiciones no camina adecuadamente, camina muy poco, no explora, no se vincula, por lo tanto, está en malas condiciones. Y eso va deteriorando el grado de vida. Volviendo a las 5 libertades, lo podemos mezclar con este mismo punto. Las primeras 3 libertades, hambre, sed, incomodidad y dolor significan funcionamiento biológico. Libertad para expresar el comportamiento es funcionamiento del comportamiento. Y la libertad de mi aflicción son las emociones, el estado emocional. Por tanto, de cierta forma están todos vinculados. Si hablamos con las 5 libertades o con eh, los 5 dominios, también vamos a caer en este mismo concepto. Nutrición, ¿cierto? Salud es la primera, el biológico, comportamiento, ¿cierto? Dolores y enfermedades también, ¿cierto? El confort y por último el estado emocional, que es uno de los dominios como tal. Por tanto, abarcamos todos estos mismos específicos áreas. Ahora, de acuerdo a estudios más modernos y lo que se ha llevado, se pudieron resumir o se pueden resumir evaluaciones de bienestar desde el punto de vista de estas 4 preguntas. ¿Están los animales cómodos física y técnicamente? ¿Están los animales bien alimentados e hidratados? ¿Están realizando el comportamiento normal o se les proporcionan lo necesario para que así ocurra? ¿Y están los animales sanos y no experimentando dolor? Si nosotros vamos evaluando una por una, podemos decir que un animal de estas características de razas cefálicas está en condiciones, está cómodo física y térmicamente, normalmente, sí, condiciones normalmente adecuadas en un canil o en una casa o en donde sea, está cómodo físicamente y térmicamente, porque los resguardan de tal cosa. Desde el ambiente estamos hablando bien. Y están hablando, si estamos viendo de la alimentación también, todos nos preocupamos y difícilmente alguien no se va a preocupar por su animal, a no ser que caigamos en cosas de maltrato. Pero están bien alimentados. Pero si empezamos ahora con la pregunta 3 y 4, empezamos ya con un poco de problemas o detalles. ¿Están realizando un comportamiento normal o se les proporciona lo necesario para que así ocurra? Pensemos en animales de estas razas que nos atañen. El bienestar de las razas braquicefálicas tiene puntos importantes en salud que se relacionan directamente con el comportamiento. Un animal que no tiene una buena salud no va a tener un buen nivel de comportamiento, porque no puede correr, no puede olfatear, no puede explorar, no va a vincularse con otros para desarrollar. No va, por ejemplo, si echamos 2 bulldogs de lo más, un bulldog inglés, vamos a ver prácticamente una imposibilitación de una cópula. No la pueden realizar. O incluso a mí me ha tocado problemas respiratorios graves que no les permite eyacular porque se empiezan a ahogar. Entonces, no hay un comportamiento normal en este caso. Y si hablamos de salud, tenemos un sinfín de problemas. Los animales sanos y no experimentan dolor, yo ya les mostré cómo se expresaba el dolor, se podía ver el dolor a través de las sensaciones, ¿cierto? Como en la cola. Vamos punto por punto. Desde el punto de vista de la evaluación del bienestar animal existe algo que se llama Welfare Quality, que se basa en 4 principios, 12 criterios. Y cada uno de esos tiene una gran cantidad de preguntas. Pero, ¿y qué nos sirve para evaluar? Bueno, fue desarrollado para evaluar animales de producción, pero nos puede servir para evaluar todas las especies, todas las razas, todo lo que queramos. Y vamos a partir otra vez con la buena alimentación, si está en ausencia de hambre prolongada, está en ausencia de sed, estamos claro que sí,
si está adecuado en un lugar de descanso, pero vamos, tiene facilidad de movimiento, tiene un confort térmico, un animal que le cuesta respirar, un animal que tiene unas deformidades, incluso en columna, eh, tiene confort térmico, un animal que no puede termorregular fácilmente. Por ahí es lo que tenemos que empezar a evaluar adecuadamente o pensar bien cómo están estas razas para eh, una evaluación de bienestar. ¿Para qué vamos a hablar de la buena salud? Ausencia de enfermedades, ausencia de dolor, ausencia de lesiones. Enfermedades tienen muchas, como recién vimos en este grafiquito. Lesiones, bueno, se les puede hacer incluso lo de la base de la cola. O dolor inducido por manejo, muchas veces cuando se han hecho manejos constantes con las razas, vamos a ir produciendo dolores constantes producto de estas alteraciones. Y por último, la expresión de la conducta social y la conducta y otras conductas muchas veces se puede ver alterada por lo que yo les decía, de el no acercarse en sus orígenes evolutivos, vamos a decir, de la raza que fue creada con fines de pelea, que después se postergó y que hoy son netamente perros falderos que están en casa y no cumplen otra función más que la compañía. Entonces, es o no una expresión conductual social adecuada y de otras conductas de la misma especie o raza, vamos a ir viéndolo. Veamos la parte de comportamiento. Vemos que una de las cosas fundamentales es que los animales tengan que expresar su comportamiento normal. Y hay tres pilares o tres bases fundamentales en las características del comportamiento de los perros, que es correr, jugar, explorar, socializar. Si el animal puede socializar, va a poder jugar y va a poder explorar, porque lo primero que va a hacer es olerse a unos a otros, van a poder socializar y formar grupos sociales jerárquicos, y van a poder correr y van a poder jugar, van a también interactuar para poder socializar. En los juegos, desde los cachorros, forman parte de esta interacción social, que alguien queda ganador, alguien es sumiso y alguien es dominante. Por lo tanto, este va a estar en un nivel superior en la línea jerárquica. Pero para eso necesitamos animales que sean sanos, que puedan desarrollar actividades físicas, que puedan hacer un sinfín de actividades adecuadas, muy relacionadas en este caso con la especie, no con la raza, sino con la especie canina. Que obviamente sabemos que todas las razas han sido manejadas por el ser humano con la finalidad de tener una función zootécnica o una función específica que sea cumplida, ¿cierto? Si nos vamos un poco más al profundo, podemos encontrar que no solamente tenemos problemas vinculados con la conducta y que se asocian con la salud, sino que ya podemos llegar a tener problemas estructurales, incluso genéticos, ¿no? Se han visto, vamos a ver más adelante, pero hay estudios genéticos que vinculan la fuerza que tienen estas formaciones anatómicas que se le han hecho a los brachiocefálicos eh, para poder salir de ahí. O sea, tienen una fuerza genética muy importante. Aquí yo les puse que la braquiocefalia canina es un fenómeno creado por el hombre, obviamente producto de la selección genética artificial, y que nos ha traído a este nivel. Van a haber cambios. Aquí hay una tomografía donde ven que hay cambios puntuales bien importantes. Vean, aquí no hay, aquí está el paladar suave, el paladar duro, aquí está el paladar duro, el paladar suave es todo esto, el paladar blando es todo esto. No hay un espacio como tal de respiración. Aquí este tiene un espacio respiratorio, este no lo tiene, está bloqueado directamente por el paladar suave. Y la lengua puede llegar a ser muy, 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 muy problemática. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué podemos encontrar estos problemas y por qué se vinculan, ustedes dirán, con el bienestar? Que son fundamentales para las necesidades biológicas.
¿Se acuerdan que yo decía las necesidades fisiológicas son algo importante? Y en este caso, funcional es que la respiración o la alimentación o la movilidad son parte de las necesidades fisiológicas. Veamos cómo se han ido transformando las narinas de cada una de las razas. Tenemos espacios muy grandes, hasta espacios infinitos, muy finitos que diga, que son los de los brachiocefálicos, que por lo tanto debemos trabajar y tener conciencia de que esto altera el bienestar. Otras malformaciones que son y que hoy ustedes han visto y verán en el Congreso de las cirugías que se hacen y las modificaciones y todos los aportes que como médicos veterinarios podemos hacerle. Pero desde el grado de bienestar necesitamos que estos animales puedan estar funcionalmente adecuados para poder llamar que están en un buen nivel de bienestar. Nos vamos a encontrar que en una cantidad constante de problemas que te llegan a una organización o clasificación de problemas, que es el BOAS en inglés, que es el síndrome obstructivo vía respiratoria bracocefálica. Se lo fue a leer como tal, que es un síndrome que se caracteriza principalmente por problemas respiratorios y termorregulación en un espectro de enfermedades que involucran la obstrucción parcial o completa de las vías respiratorias superiores. Si se fijan, este es el paladar blando. Miren la elongación que tiene el paladar blando en este pobre animal. Y eso es parte de la endogamia, el cambio de estándar de belleza de la raza que ha ido llevando a estas malformaciones y que genera este síndrome. Y este síndrome, yo lo pongo, no es porque vaya a hablar del síndrome, no. Yo lo pongo como una de las características importantes de estas razas que nos puede siempre alterar la evaluación de bienestar animal. Porque si partimos de que el perro es un brachiocefálico y tiene problemas de respiración, ya tenemos una pésima base de la evaluación de bienestar, ¿no? Ojo, que el bienestar no podríamos decir, este sí, este no, este sí, este no. Generalmente se utiliza como un grupal, en un plantel, en un criadero, eh, en una población determinada como están, ¿no? Individualmente sí se puede y hay que trabajarlo en base a lo que estamos hablando ahora. Otros problemas que van a tener los pobres animales no solamente este paladar blando elongado, sino de respiración ruidosa, respiración dificultosa, ronquido, intolerancia al ejercicio, náuseas, secreción nasal en lengua y encías azules, desmayo cuando hay mucho calor o que no hay termorregulación. Pero también seguimos para el otro lado, que es displasia cadera, displasia de codo, luxación de rótula, espina bífida, estenosis pulmonar, hernia hiatal, ojo de cereza o el cherry. Se fijan, y esas son unas tantas, porque si se fijan, hay un montón de problemas que se generan producto de esto. Y esto hace que, obviamente, no podamos satisfacer adecuadamente el nivel de bienestar animal si es que mantenemos un nivel de estándar de belleza específicamente plano. Un estudio que se hizo en Alemania con 42 perros, donde eran PAG, donde se evaluó un estrés físico producto de un test. Entonces se ponían en caminadora, se vio y que tenían ciertas características de caminar en la caminadora 15 minutos, que no es extenuante y que te genera ciertas características. 22 aprobaron, pasaron. 6 fueron interrumpidos, o sea, no pudieron terminar porque se estaban poniendo mal, de acuerdo a lo que definen los autores. Y 14 definitivamente fallaron a las bases. ¿Qué es lo que se buscaba? Y esto está hecho en Alemania por el club alemán de Pug. Y es una prueba de esfuerzo que debe ser superada para la reproducción y requiere frecuencias cardíacas y respiratorias normalizadas a los 15 minutos después de haber recorrido 1 kilómetro de distancia. Entonces, se colocaba al animal a recorrer 1 kilómetro de distancia y se hacían las evaluaciones. Hoy en Europa, en Alemania, para que sea como considerado un par para reproducción, debe cumplir estas características. ¿Para qué? Para ir haciendo una selección artificial de la reducción de problemas vinculados al bienestar, ¿cierto? Producto de esto.
Pero además tenemos otro problema más complicado porque en un estudio reciente, más reciente, el otro es como el 2015, este es un 2021, estableció la misma relación con el mismo test que se hizo, que demostró que el estudio, el ejercicio submáximo, o sea, 1 kilómetro solamente, eh, eh, de 10 minutos puede ser de duración, provoca un aumento significativo en la frecuencia cardíaca y en la temperatura corporal. No son de estos animales, no tienen la capacidad de termorregular y por lo tanto no pueden realizar ningún tipo de ejercicio específico como un perro normal. O sea, 1 kilómetro, 10 minutos caminando, caería en lo ridículo. Y bueno, también hay una disminución significativa de lactato en sangre sanguíneo que también provoca producto de esto. O sea, es una caja Pandora lo que nos podemos encontrar y eso se deteriora en el bienestar. Otro estudio habla de un estudio de 22.000 perros de 784 clínicas, donde 18,7 eran perros braquicefálicos y 81 como perros no braquicefálicos. Y el primer problema es que el 65% tenía al menos un trastorno registrado durante el año, los braquicefálicos. O sea, por lo menos el 65% de la población se enferma una vez al año. Una vez mínimo. Y está vinculado con las diferentes alteraciones que le hizo el ser humano a la raza para llegar a lo que estamos. ¿No? No estoy, vuelvo a repetir, no estoy en contra de ella, simplemente estoy evidenciando cuáles son los problemas y para llegar a una conclusión hacia dónde mando. Los braquicefálicos tienen 1,27 más probabilidad de tener al menos un trastorno no diagnosticado. Y en comparación con los mestizos tienen mayores problemas generales. Enfermedades periodontales, otitis, obesidad, saco anales. Tenemos enfermedades, otitis externa, obesidad, impacto en el saco anales. En esos porcentajes, incluso la mayor probabilidad es de 8 sobre 10 de tener úlcera corneal, soplo cardíaco. O sea, 8 de cada 10 braquicefálicos tienen problemas graves de salud, incluso impactación de los sacos anales. Encontré esta gráfica que me pareció maravillosa para poder ir identificando y viendo el tema del bienestar de esta especie. Vamos, de esta raza, perdón. En rojo solo braquicefálico, en azul solo las otras razas. La predisposición para tener otitis externa es mayor en un 25% en braquicefálico y 19% en los no braquicefálicos. Pioderma 19-14. Dermatitis atópica 19-14. Conjuntivitis 11-8. Cistitis 9-8. Expresión de las glándulas anales 5-4. Problemas de fungales de piel 3-2. Neoplasia maligna en la piel 5.5.25. No es que sea mucho, pero es el doble del común. Y neumonía tiene 2% versus 1%. Si se fijan, el hecho de ser ya solo ser braquicefálico les entrega una predisposición a tener problemas. Entonces, si nosotros no fuéramos a la base del bienestar animal, partimos que hay una predisposición a esto. Ojo, que es predisposición porque no todos tienen eso. Otro problema más, nos vamos a encontrar con problemas de disfunción, de problemas generales de columna, cómo se deforman sus columnas. Vean esta deformación de columna producto simplemente de haber nacido. Entonces, ¿qué es fundamental? ¿Qué tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que preocuparnos, porque si no estamos en una tormenta perfecta. Imagínense en un escenario donde la tormenta es perfecta y para que exista un fracaso global, primero no estamos cumpliendo con las necesidades fisiológicas. Agua, alimentación, ventilación, ¿cierto? Otras necesidades conductuales, pero no ha salido, tiene problemas de irritabilidad, no tiene un ambiente físico para poder desarrollarse, entonces está medio encerrado. No hay ejercicio, no hay socialización.
no hay temperatura, estamos frente a temperaturas elevadas por el calentamiento global y por lo que estamos viendo constantemente. Entonces, todo esto está generando constantemente un problema grave, una visibilización súper grande, súper grande. Incluso por gran problema de que hay un descontrol reproductivo, hay una gran cantidad de endogamia. A nosotros, yo me dedico, como les dije, no solamente al bienestar animal, sino también a la reproducción y constantemente estemos recibiendo gente que quiere hacer endogamia, endogamia, endogamia y con un descontrol reproductivo, lo que sea. En algún momento veía acá en Chile gente que compraba perras ya viejas solo para sacarle cría. Y había gente que estaba con problemas que tenía la perra y ya vendía supuestamente una camada de 6 o 8 perros en el siguiente celo y ya se había gastado hasta el dinero que le hayan dado, que haya cobrado anticipado. Entonces, esto es una tormenta perfecta, donde cuando no hay control de los puntos fundamentales del bienestar. Yo les mostré sistemas de evaluación, les mostré qué es lo que significa. Entonces, si nosotros vamos viendo desde el punto de vista de los brachiocefálicos, nos vamos a encontrar con grandes problemas que nos están llevando a un deterioro del bienestar constante. Y estamos dándole la razón a ciertas áreas. Ok, ¿qué acciones debemos nosotros tomar para mejorar el bienestar de los brachiocefálicos? Y tengámoslo presente desde un punto de vista científico. Yo le dije, esta es la ciencia del bienestar animal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un estudio en United Kingdom se demostró que el 60% de los dueños de perros brachiocefálicos reconocen signos del problema respiratorio de los brachiocefálicos, pero lo asocian como normales para la raza. Vale decir, si el perro tiene problemas para respirar, si el perro tiene problemas de la cola, si el perro tiene problemas del ojo, si el perro tiene problemas de diferentes cosas, no, pero ellos lo asumen como normal. Lamentablemente, esa normalización de los problemas nos lleva a pensar que los perros siempre van a tener problemas. Y ahí estamos nosotros los médicos veterinarios. El rol del médico veterinario para mejorar el bienestar de los brachiocefálicos, en primer lugar, es el rol de educador y capacitador en las necesidades fisiológicas de estas razas. Siempre tenemos que estar dando nuestra opinión en frente a los dueños, a los propietarios, a los criadores, de lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Porque no podemos estar permitiendo, discúlpenme, que hagan cosas que van en deterioro del bienestar de estos animales. Fundamental que es reconocer los problemas de las razas como problemas de bienestar y buscar mejoras, porque también en ese mismo estudio se mencionó que los médicos veterinarios también en algún grado lo consideran como problemas o asuntos normales de las razas, considerando que cada día hay mayor problema. Ustedes ya han visto o verán técnicas maravillosas de cirugías para poder despejar ese paladar blando, pero había que evitar que llegáramos a esto. Había que evitar que llegáramos a problemas de paladar blando elongado. Entonces, de cierta forma, eh, el papel que tenemos que jugar es que debemos empezar a educar y capacitar y generar un cambio que favorezca el bienestar de estos animales. Este es uno de los cambios. Vean, la FCI Internacional para la raza PAC cambió desde junio del 2009, cambió los estándares. La trufa, negra con fosas nasales bastante grandes y bien abiertas, las fosas nasales pellizcadas y las arrugas pronunciadas sobre la nariz son inaceptables y deben sancionarse severamente. Estándar FCI 253. Y el índice que habla es de 0,13, de índice de apertura 0,13 centímetros, más o menos 0,01. O sea, tampoco es tan grande que ande con uno, sí, pero tiene que tener algo más. El hocico dice que también cambió el estándar y es relativamente corto, romo, cuadrado, no hacia arriba. Los ojos o la nariz nunca se ven afectados negativamente ni oscurecidos por la arruga sobre la nariz. Este es uno de los cambios importantes para mejorar el bienestar de los animales. ¿Por qué? Porque los grandes problemas que estamos teniendo hoy con estas razas
se vincula netamente con el cambio de belleza o de estándar de belleza, porque se empezó a buscar más chato, más gordo, más cabezón, más grandote, más de fe, con la finalidad específica. Entonces, hoy la búsqueda de una mejoría en la raza va en función del bienestar, no en función de, de la búsqueda del estándar de belleza antropocéntrico, sino más bien de acuerdo a las funcionalidades y necesidades fisiológicas de las especies. Esta es una foto de la reina Victoria con su pack, y miren el pack que tiene, se ve que no es chato, no es plano como el de ahora. Si lo vemos así, vean, esta es la diferencia que existe. De 1750, como era más grandecito, más espaldarado, ¿cierto? Miren el rostro, 1880 todavía tenía rostro, pero ya lo hicieron un poquito, lo fueron achicando, todavía tenía cuello. En 1920 ya el estándar fue cambiando el cuello hacia más reducido, y ya en 2020 el que tenemos hoy es casi plano de rostro, un cuerpo mucho más grande, patas más cortas, que hicieron que se redujera la raza. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer? Los criadores, ¿cierto? Estos amigos de los rencefálicos en Europa, la misma FCI, buscan que el pack del futuro tenga rostro y que pueda respirar adecuadamente. Y eso es también parte de lo que estamos haciendo nosotros. Aquí está esto, el grupo de trabajo de los braquicefálicos en United Kingdom presentó una estrategia del 22-25 que no va en función de castigar a la raza y prohibir la producción y prohibir la tenencia como en otros lugares. En Noruega está prohibida la tenencia de razas de cabra plana, está prohibida la tenencia, no se puede tener. Por lo tanto, lo más probable es que desaparezca la raza por allá, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo este grupo? Está enfocado primero, disminuir la atracción por lo tierno, por el cute de estas razas dentro de la gente. Los grupos de médicos veterinarios se comprometieron, las empresas veterinarias se comprometieron a no poner estas razas en las portadas o y las imágenes de sus productos, para no hacerlos tan llamativos, para que la gente no sea tan adicta a estas razas. Porque hoy también hay muchos, ¿cierto? Lo sabemos. Y lo otro que están haciendo es que van a trabajar con una nueva forma de raza braquicefálica, o sea, tratando de volver a que tengan un poco de rostro, ¿no? Esa es la forma que está trabajando este grupo de trabajo de braquicefálico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para el futuro? Primero, enfocarnos en la reproducción adecuada. Somos médicos veterinarios, nos podemos dedicar a la cirugía, a la medicina preventiva, pero si vamos a trabajar por el bien de esto, tenemos que trabajar que los que se vayan a reproducir sean adecuados, tengan una función respiratoria, no estemos perpetuando genes con problemas cardíacos, respiratorios, vertebrales, dérmicos, un sinfín que lo vimos hace rato. Tenemos que hacer eso. Tenemos que apoyarnos mucho en la biotecnología de la reproducción. La biotecnología de la reproducción nos va a permitir perpetuar genes, dejar y congelar y mejorar la calidad de la reproducción a través de los genes que se van a conservar y van a poder reproducirse a través de esto. Y por último, tenemos que hacer una buena selección genética, ¿cierto? Una genética artificial que nos permita tener buenos expositores de la raza, que puedan respirar, que no tengan problemas articulares, etc. Y este modelo nos indica lo que queremos por delante, ¿no? Cada uno va a seleccionar. Lo que sí tenemos que evitar siempre es esto: maltrato. El maltrato vinculado con el bienestar. El bienestar es la ciencia, como el animal se adapta
¿cierto? Frente a su ambiente en el que vive y muere, físico y social. Y este animal está siendo, por ejemplo, tatuado bajo no debe estar bajo anestesia por las condiciones en las que está, pero le va a doler y le va a doler mucho tiempo, y bajo una condición de la que él nunca quiso, ni fue consultado, ni quiere. Eh, Evitemos esto, evitemos el maltrato, beneficiémonos o busquemos mejorar el bienestar de los animales desde el punto de vista del desarrollo de la especie, de la calidad de la raza, mejorando su respiración, sus eh, características fisiológicas, características conductuales, buscando ese enfoque. Y evitemos también esto, ¿no? Esto es una campaña en Noruega donde no quieren que la gente compre o se adapte o en Europa busque animales con caras planas, ¿no? En Noruega ya se prohibió, como les dije, está prohibido la tenencia de animales brachiocefálicos. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Me hubiera encantado estar allá presente, pero tuve la visita de mi nueva hija y que me beneficia emocionalmente, por lo tanto no puedo estar allá. Nació mi hija y me hace muy feliz. Y por lo menos puedo acompañarlos a través de este video. Ahora viene la sesión de preguntas. Aquí están mis contactos. No duden en preguntar y estaremos dispuestos a acompañarlo en lo que sea. Muchísimas gracias por la invitación.